bendiciones del Altísimo, que usted busque por favor en su Biblia a Salmo 93. Salmo 93. Que Dios nos ayude a entender y aplicar este salmo a nuestras vidas hoy en día. Jehová reina, se vistió de magnificencia. Jehová se vistió, se ciñó de poder. Afirmó también el mundo y no se moverá. Firme es tu trono desde entonces. Tú eres eternamente. Alzaron los ríos, oh Jehová, los ríos alzaron su sonido. Alzaron los ríos sus ondas. Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. Gracias, Señor, por tu bendita palabra. Originalmente, cuando yo leí este salmo, preparándome para grabar este devocional, yo estaba pensando que el salmista en un sentido hizo un error, porque no me suena como algo con sentido el salmo, en el sentido de que los primeros 4 versos hablan acerca de Dios y su magnificencia y su eternidad y el hecho de que Dios es poderoso y firme, no se mueve, y que comparándose a los ríos y a las aguas del mar, en cualquier estruendo de las aguas, Dios es aún más poderoso que esas aguas. Y como ustedes saben, las aguas del mar pueden ser muy poderosas, muy peligrosas y con mucho estruendo, ¿verdad? Algo increíble, pero Dios es aún más increíble que eso. Entonces, yo estaba pensando, ok, tenemos aquí un salmo magnífico con respecto a la alabanza al Señor. Alabamos al Señor. Alabamos al Señor por su magnificencia, su poder, su eternidad. Alabamos al Señor pensando en su propia creación y que Él es aún más increíble que su creación, y la creación es increíble, ¿verdad? Y tenemos aquí entonces un salmo lleno de alabanza y alegría, apreciando al Señor y todos sus rasgos y sus características, etc. Y en verso 5 ya terminó el salmo con una mención de los testimonios del Señor siendo firmes y la santidad del Señor conviniendo a su casa para siempre, para siglos, por los siglos y para siempre. Y sí, esto es la verdad, pero ¿qué es la conexión? Y yo no entendí bien la conexión, entonces yo estaba pensando, este salmista también no tenía una noche buena de dormir antes de escribir este salmo, o algo así. Pero obviamente yo no entendí bien esta parte de la bendita palabra de Dios. Tenemos en versos 1 y 2 una declaración muy sencilla, pero muy importante y muy poderosa de quién es Dios, cómo se describe Dios, cómo se piensa en Dios. Él es el Rey, Él es magnífico, Él es firme, no se mueve, y Él es eterno. Y en versos 3 y 4 tenemos la mención de las aguas y el sonido de las aguas y el estruendo de las aguas del mar y todo eso y una comparación o contraste entre Dios y esas aguas poderosas. Entonces, aunque las aguas son muy poderosas, Dios es más poderoso. Y en verso 5 terminamos el salmo con tus testimonios son muy firmes. ¿Cuáles son los testimonios? Yo no entendí bien esta palabra, que fue parte de mi problema originalmente tratando de entender este salmo. Porque cuando yo pienso en testimonio, pienso en un testimonio personal.
Si alguien tiene testimonio esta noche de lo que el Señor ha hecho en su vida esta semana, y un hermano puede testificar acerca de una sanidad en su cuerpo o de un familiar que se convirtió a Cristo o cualquier otra cosa. Entonces yo estaba pensando en testimonio como testimonio personal. ¿Y cómo? Pero la palabra hebrea no es igual a la manera en que yo pienso en la palabra testimonio en inglés o en español. La palabra hebrea significa más como declaración o ley o mandato, ¿ok? O estatuto, algo así. Por ejemplo, vamos a Éxodo, y esto me ayudó mucho a aprender algo sobre la palabra hebrea. Gloria a Dios, tengo un amigo que me ayuda con esto, porque él entiende el hebreo y él me ayuda con la investigación de unas palabras de vez en cuando. Pero en Éxodo 25, verso 21, Éxodo 25, verso 21, Dios está hablando con Moisés y Dios le dijo, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Y vamos a Éxodo 40 ahora, Éxodo 40 en verso 20. Éxodo 40, 20. Y tomó, hablando acerca de Moisés, y tomó el testimonio y lo puso dentro del arca y colocó las varas en el arca y encima el propiciatorio sobre el arca. Entonces es muy obvio, pensando en el contexto, de que aquí la palabra que se traduce testimonio en español y en inglés también, habla acerca de las piedras que Dios escribió para dar su ley al pueblo de Israel por medio de Moisés. Las dos piedras o dos, no sé si se dice tabletas en español o no, tabletas de piedra. Entonces, la palabra hebrea en verso 5 del Salmo 93 significa la ley del Señor, los mandatos del Señor, etc. Entonces, habla acerca de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una comparación y una conexión entre el Dios que es muy firme, muy poderoso, que es eterno, y su palabra, que también es firme, y se usa la misma palabra en verso 5, firme, como en verso 2, firme, hablando acerca del trono del Señor. ¿Ok? Dios es poderoso, la palabra es poderosa. Dios es eterno, su palabra es eterna. Dios es firme, su palabra es firme también. Que escúcheme bien, por favor. Como usted sabe, en el mundo de hoy, en casi cualquier país, en el mundo de hoy, la mayoría de las personas ridiculizan la idea de que la Biblia es la verdadera, autoritativa palabra de Dios. Quieren decir que la Biblia es como cualquier otro libro. Tal vez es un libro más importante que otros libros. Tal vez es un libro muy útil en la vida para enseñar y animar, etc. Pero no es la palabra de Dios. Fue escrito por seres humanos y hay que interpretarlo por medio de contexto, que es la verdad. Pero no es la palabra de Dios. Esto no es la verdad. Esto no es la verdad. La Biblia, la palabra de Dios, como Dios, es eterna
y poderosa y autoritativa y verdadera. Entonces, quiero animarle a usted a rechazar la enseñanza de la cultura del mundo hoy y tal vez de unos de sus amigos o compañeros o miembros de su iglesia que quieren decir, oh sí, la Biblia es importante, es un libro interesante, pero no es de Dios. Que usted rechace esa idea, por favor, y que usted haga un recompromiso a creer en la verdadera naturaleza y la naturaleza divina de la palabra de Dios, de la bendita Biblia, que no permite que el mundo le engañe, que no permite que el mundo le engañe sobre este punto. Usted puede confiar en las promesas de la Biblia. Usted puede seguir las las instrucciones de la Biblia para su beneficio. Usted debe poner atención a las advertencias de la Biblia. Usted puede crecer de las enseñanzas de la Biblia y usted puede confiar en la veracidad de la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios autoritativa y dependable, confiable. No adoramos a la Biblia, no alabamos a la Biblia, no, adoramos a Dios, alabamos a Dios. Pero Dios escribió la Biblia y nosotros debemos apreciarla y seguirla. Y deseo animarle a hacer un recompromiso firme a la Biblia, que es firme, para que usted tenga este recurso siempre, no solamente a su disposición en la Biblia impresa o en un teléfono, pero en la mente también y en el corazón. Dios, gracias por su bendita palabra. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia y tu redención y tu salvación que podemos leer y descubrir en la Biblia. Por la Biblia nos anima, Señor. Por la Biblia nos desafía, Señor. Por la Biblia, Señor, nos da las promesas, Señor. Por la Biblia nos guía en tus caminos, Señor, para que podamos servirte aún mejor en este día y en la semana que viene. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.